SCI Plus. Amigos, bienvenidos. Estamos en su programa Platícame un personaje. En esta ocasión, con una actriz extraordinaria, productora, amiga, ser humano increíble. Elide, bienvenida. Muchas gracias, maestro. Este es tu programa. Gracias. Hemos hablado acerca de que el teatro en México no es fácil para las compañías independientes. Se tropieza mucho, tienen de verdad obstáculos mayores que las grandes producciones no encuentran. Que nos crean es muy difícil, pero sin embargo, le debemos el camino que ya se ha elaborado a mucha gente que nos antecedió. Y en este caso, un hombre extraordinario, productor, actor, escritor, Helio Castillos. Nada más y nada menos, precursor del teatro independiente en México. Elide, ¿quién es Helio Castillos en el teatro en México? Pues mira, Helio Castillos fue uno de los pioneros en teatro independiente. Casi todas las obras que montó fueron de su puño y letra. Pues para mí es el mejor actor, el mejor productor. ¿Qué te puedo decir? Excelente. ¿Su obra literaria cuál es? Pues es que manejó varios géneros. Drama, comedia, pues ¿Algunos manejo títulos? todo. Chavos, infantil, Microbitos Macabritos, Mi amigo el robot, y tenía también uno músico, poeta mágico. Un espectáculo. Ajá, sí. Manejó varios géneros, hasta género gay. Es decir, no solamente escribía, no solamente actuaba, no solamente producía, también dirigía. Dirigía muy bien. ¿Cuál era su fuerte? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cuál era su fuerte en estas 4 facetas? Escribir, dirigir, actuar o producir. Híjole, me la pusiste bien difícil, pero creo que la actuación era, no dicho por mí, sino por gente que lo conoció, que todavía está. Era un actor impecable, respetaba puntos, comas, y eso lo distinguía de muchos. Diríamos que exigente en su trabajo. Sin embargo, amigos, la exigencia aparente de los directores de teatro y muchos directores de otras características no es justamente una posición ante el resto de sus compañeros, es una necesidad básica. Porque si no hay puntualidad en lo que se tiene que hacer, entonces difícilmente vamos a avanzar. Y el maestro Helio Castillos era puntual en lo que quería hacer, ¿cierto? Cierto, muy ¿Qué puntual. recuerdas de algunos aspectos de su dirigir? Siempre pasan cosas, hay anécdotas en las que de pronto nos sorprende o nos sorprendemos, pero finalmente entiendes que es parte, esa energía, esa puntualidad, es parte del proceso de dirección. ¿Qué datos recuerdas al respecto? Mira, él amaba demasiado el teatro. Entonces, él cuando dirigía era muy enérgico. Todos le tenían pues respeto y algunos hasta miedo. Esa época era así. Eso a mí me impresionaba, el respeto, la admiración que la gente le tenía a él. Sí. Pero también tenía su lado juguetón, noble, y era súper respetado. Eso yo lo rescato. Lo tengo aquí, porque hoy en día ya va a cumplir 20 años que falleció, pero si tú vas a algún teatro, el que quieras, vas a encontrar una placa con su nombre. Sí, el maestro Helio Castillos, ¿nace dónde? En Mérida, Yucatán, un 17 de agosto. Un 17 de agosto de 1931. 31. Y tú eres una de sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Nada más soy yo. Nada más eres tú. Sí, Mira qué suerte. Mira, sí. Sí. Y, entonces, y la consentida. Y la consentida. El maestro Helio seguramente te llevó a recorrer los escenarios, a recorrer las calles en búsqueda del público, etcétera. ¿Qué recuerdas de ese tiempo? Mira, yo empecé a trabajar con él a los 4 años.
hasta su muerte. Lo que más recuerdo era cómo empezábamos a producir una obra, desde el vestuario, utilería, cómo él empezaba a armar, cómo empezaba a hacer todo. Le gustaba de estar desde el principio hasta el final. Algo muy divertido, estábamos en Mi amigo el robot, ¿no? Y te digo que las demás le tenían mucho respeto, pero pues como yo era su hija, pensaban que había como cierta distinción conmigo, y no la tuvo. La verdad es, me trataba como a todos. Entonces cuando yo fui ya creciendo, pues decían, mira, ahí viene la hija y lleva su escuela, ¿no? Escuela. Que es una de las grandes facultades de los directores, ¿no? No anteponer el parentesco, sino entender que ese actor, actriz que está sobre el escenario es alguien que debe entregar, dejar el pellejo ahí. ¿Alguna vez dejaste el pellejo en el escenario? Elide, con esa respuesta regresamos. Amigos, estamos en su programa Platícame un personaje, platicando justamente con Elide Castillos. P5 Plus. Y estamos de regreso, amigos. Platícame un personaje una vez más y ahora platicando justamente con Elide Castillos. Elide, ¿dejaste el pellejo alguna vez en el escenario? Híjole, muchas veces. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué te cuento? Un día en plena función, estaba en Los Intereses Creados con Odiseo Bichir, y había una escena donde tenían que forcejear, yo estaba a un ladito. Entonces Odiseo voltea y sin querer me tira. Esas me luxaron la mano. Entonces siento que pues es un recuerdo padre, porque aparte pues quién me luxó la mano, ¿no? Odiseo Bichir. ¡Qué maravilla! Sí, pues en cuanto a memorizar un personaje, seguramente el maestro te llevaba a desnudarlo, a encuerarlo, a deshuesarlo, ¿no? Híjole, sí. Fíjate que gracias a él empezamos el teatro, pero más porque me enseñó a sacar muchas emociones, como el llorar, como el reír, como todo lo que ya sabes, ¿no? ¿Qué te digo? Muy interesante porque el teatro, lo hemos observado a lo largo del tiempo, decimos que tiene una descarga terapéutica impresionante. Amigos, y muchas veces es necesario ir al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, y qué bueno que se vaya, que existan estos servicios. También el teatro es una alternativa altamente eficaz para poder explorar y explotar las emociones y no quedarse guardado con muchas cosas. El teatro nos ha dado la posibilidad de ir a lo más recóndito del personaje, pero prestarle mis emociones, y entonces encontramos nuestras propias emociones y se las prestamos al personaje. En ese proceso a veces nos desgarramos, a veces nos atrapa el personaje y nos quedamos anclados en una emoción. ¿Te pasó alguna vez? Sí, fíjate que estuvimos en una obra, ahorita no recuerdo el nombre, pero a mí me tocaba perder a mi mamá. Tendría como 12 años. Y entonces pues yo tenía que llorar. Y me decía mi papá, pues es que te tienes que acordar de algo triste, algo que te... Pues me metí tanto en el personaje que estuve como 3 días con esa sensación. Obviamente yo no podía dejar de llorar. ¿Y tu papá qué te dijo al respecto? ¿Cómo te guió para que salieras de ese personaje? Pues es que mi papá ya en casa era otra cosa, ya era más consentidor. Lo que sí me dijo es que teníamos que aprender a despegarnos del personaje. El personaje se queda en el escenario y pues tú ya tienes que estar bien en la vida cotidiana. Sí. Esa fue la forma en la que él me ayudó. El maestro Helio, ¿qué formación tuvo? ¿Qué formación teatral tuvo? ¿Te dirías que más se acercó a la escuela de fondo de Stanislavski o más a la escuela de forma de Denis Diderot? No, fue de forma. ¿Fue más de forma? Sí, completamente. Él estudió en Bellas Artes, debutó con Irma Lozano en 1951.
¿Te acuerdas del nombre de la obra? Ah, ay, algo del zodiaco. Los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco. Sí, maravillosa, no me acuerdo de quién es. De Salvador Novo. De Salvador del Novo. maestro Salvador Novo, que a su vez fue maestro de mi papá. Mira, esto es un lujo. ¿Dónde Salvador Novo, o más bien, dónde Helio Castillo encuentra a Salvador Novo y hace contacto con él para recibir, mamar de ahí, ¿no? Sí. ¿Dónde? En Bellas Artes. En Bellas Artes. En Bellas Artes se conocieron, él entró obviamente como alumno, y de ahí hicieron una amistad muy grande, ¿eh? Sí. Sí, mi papá fue de 1951 hasta que murió Salvador Novo muy, muy cercanos. ¿Y su formación literaria? ¿O simplemente empezó a escribir, a tender líneas y con el paso del tiempo se fue haciendo un oficio? ¿O tomó cursos, hizo la carrera de literatura dramática? ¿O cómo estuvo su formación? Mira, sí tomó la carrera, pero él empezó a escribir desde muy chico. Entonces, tenía cuadernos y cuadernos que algún día llegué a ver, mi abuela los guardó. Y así empezó, desde pequeño escribiendo de lo que le salía. También sabes que dibujaba bien padre. Sí. Cada poema que escribía o algo tenía su dibujo a mano. Excelente. ¿Te acuerdas de algún poema de tu papá? ¿Qué crees que no? Ninguno. No, te voy a decir, cuando él murió, hubo algún problema y se perdió toda su obra. Esa es una parte, por eso estoy haciendo los homenajes y por eso estoy haciendo cosas para que, pues no se quede, que siga vivo mi papá, ¿no? Se perdió mucho. Lo que se alcanzó a rescatar, que se pudo, es las obras de teatro que estoy poniendo. Ah, correcto. Pero ni fotos, tengo muy poquitas fotos de él. Las pocas que tengo las he ido recopilando de sus amigos. Ya. Que ella me dice, mira, te traje esto. En el proceso de crecimiento, cuando uno empieza en el teatro, la carrera, ya sea actor, productor, escritor, etcétera, va cosechando triunfos y sube un escalón y sube otro escalón y llega el momento en que ya se siente cómodo. Pero una vez que se siente cómodo y también en el proceso, de pronto se encuentra con amigos o no amigos que te hacen la vida difícil. Y el maestro, la mayoría de los maestros, ha sufrido cuando menos una desilusión respecto a varios de sus alumnos. Con esa respuesta regresamos, Elide Castillos. Amigos, regresamos. P5 Plus. Estamos de regreso, amigos, en su programa Platícame un personaje. Estamos con Elide Castillo. Vea, usted qué plática. Nada más y nada menos que a partir del maestro Helio Castillos, un precursor del teatro independiente en México. Un hombre que hizo historia y que sigue dando de qué hablar a través de la voz de su hija, que está llena de emociones y que... ¿Cómo se llena ese hueco? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se sobrelleva cuando una figura de ese tamaño nos queda sobre los hombros? Elide, ¿cómo puedes llevar este peso de esta ausencia? Ay, pues, es muy difícil, no se llena nunca. Se aprende a vivir con él. Ha sido complicado. Mi papá para mí fue mi amigo, mi maestro, mi padre, mi todo en la vida. Cuando él falta, pues falta la mitad de mí. Fueron muchos años para que yo pudiera. Yo abandoné el teatro 20 años, no, 15 años, por el miedo al escenario, porque él ya no estaba. Y no quiero decir con esto que solo trabajé con él, no, yo hice otras cosas. Pero siempre te hace falta su mano. Yo te puedo decir que no se llena. La forma en la que yo estoy tratando de que siga estando es haciendo tributo a él, no dejando que
que se olvide. Esa es mi forma de sentirlo cerca. Las personas que se van, bueno, más bien cuando están en vida, frecuentemente nos hacen un cariño, un guiño, un ademán, un algo. ¿Qué era lo que tu papá, cuál era su muestra de cariño? Te decía chaparra, te decía morena, te decía mi niña, te acariciaba la mejilla, te jalaba el cabello, ¿qué hacía? Ay, Bernabé, ahora sí, ¿ya ves? Mira, él, pues para él era yo su princesa. Y su forma de consentir era siempre llevándome a todos lados. A donde él iba, iba yo. Por eso mucha gente todavía me recuerda. Yo con 4 años, ahí andaba abajo de las mesas, 5 años. Teníamos algo muy bonito él y yo todas las noches. Llegaba y yo dormía con él, ¿eh? No los separábamos. A mi abuela le daba mucho coraje. Pero se sentaba y me sentaba a su lado o en sus piernas. Todavía grandota, ¿eh? Todavía antes de que él muriera, yo llegaba, me sentaba y empezábamos a leer. Él recitaba muy bonito. Y me dejó el amor por la lectura, por la poesía. Esa era nuestra forma era su forma de consentirme. Y siempre estábamos tomados de la mano hasta que yo me dormía. Tengo muchos recuerdos y muchas cosas lindas porque era muy cariñoso, muy consentidor. Te digo, en la dirección, en el trabajo era una cosa, pero en lo personal era un hombre espectacular. Tanto conmigo como con mi abuela. A las dos nos tenía súper consentidas. Pues sí, así son los padres de familia, la mayoría, que por fortuna, cuando se va ese ser que admiramos, no solamente queremos, amamos, sino que lo admiramos, que es una ganancia maravillosa, de pronto nos damos cuenta de que le dijimos todo lo que queríamos decirle y estamos en paz con nuestra conciencia. Pero a veces también sucede que nos faltó tino, no tiempo, sino tino para aprovechar ese tiempo, para capitalizarlo y entonces poder decirle antes de que se fuera algunas cosas que hoy recordamos, que se nos quedaron y que si yo lo volviera a ver, le diría. ¿Qué no le dijiste a tu papá que hoy le dirías? Afortunadamente le pude dar todo, le pude decir todo, no me quedé con nada. Él fue un padre maravilloso, pero siento que yo también fui una hija muy buena. Hasta el último de sus días estuve a su lado. Entonces no me quedé con nada. Todo se lo dije y él lo sabía, y él también a mí. Y a tantos años de su partida, hoy, ¿qué le dirías? Que gracias por darme el amor al arte, que es lo que finalmente ahorita me tiene en pie. Si yo no estuviera produciendo, si no estuviera haciendo teatro, si no estuviera haciendo esto, no sé qué estuviera haciendo. Definitivamente le doy las gracias por enseñarme a amar esto, porque así siento que estoy con él todavía. Excelente. Maestro Helio, eso es lo que acaba de decir Elide. Seguramente en algún momento volveremos a mencionarlo cuando nos encontremos donde nos tenemos que encontrar. Amigos, esta ha sido una emisión más de Platícame un personaje. Elide, muchas gracias por venir. Gracias. Lo esperamos en la siguiente emisión, donde usted probablemente sea el siguiente invitado, porque en esta vida, todos, absolutamente todos, somos un personaje. Un abrazo. P5 Plus.